Bien, ahí estaban las declaraciones de Junior Cao. Es uno de los jugadores, creo, piezas claves de tu equipo, Carlos. Es uno quizás de los jugadores que más minutos de juego tiene por Victoria. Sí, y también con Gigadría, Omar Herrera y Martínez. Son jugadores, por cierto, que mucho se habló. Son jugadores que tienen, no te olvides, me hizo Franco también. Claro. Que jugó la final. De los que llegaron al fútbol profesional está Jaime Franco. ¿Me hace recordar, Mario, por favor? ¿Qué más podría estar? Está Jaime Franco. Jaime Franco y Fabiano, que no juega. No, que llegaron a la final del estudiante de medicina. Llegaron a la profesional, está Jaime Franco, Pinillos, correcto. Son jugadores, bueno, en este caso de Pinillos ya, digamos, no forma parte del equipo titular, pero está Jaime Franco, están los jugadores que hemos mencionado. Y bueno, se hablaba, se decía, ¿no? Que jugadores viejos, jugadores trajinados, ya las mismas caras de siempre, pero son los que están respondiendo ahorita. Hablan de los reciclados, ¿no? Los reciclados. Pero acá hay un tema de la experiencia con la juventud. Yo pienso que la mixtura de experiencia con juventud son los que dan el éxito. Porque hay jugadores, por la experiencia que tienen, saben pararse en el terreno de juego. Y la juventud los ponen explosivos, vehementes, pero con un orden, con un capacitado dentro del campo, como un jugador de experiencia, no hay problemas. Eso se maneja sin problemas, con tranquilidad. Pero hay una mixtura, como dicen, ¿dónde están los jugadores viejos? Que me liguen, yo puedo ser viejo de edad cronológica, pero dentro del campo soy un joven. ¿Y sabe qué encuentro en mi equipo, en este equipo del Victoria? Porque no es mi equipo, es equipo del Victoria de Ica. Encuentro ganas de hacer las cosas bien, entusiasmo para hacer las cosas mejor. ¿Y sabes qué me motiva? De que ellos, tengo jugadores de 30, 32 años, se sientan como de 20. Que sea, cada partido que ellos ofrecen en el campo de juego es como su primer partido de debut. Y eso para mí es muy importante en un equipo de fútbol, muy importante. Yo estoy agradecido de haber conocido este grupo humano de jugadores. Y me siento convencido de que somos semiprofesionales. Nos puede tocar perder, empatar o ganar como lo estamos haciendo hasta el momento, pero siempre mover con la frente en alto y más aún rescatando lo bien que hacen estos chicos. Estoy orgulloso de este grupo humano y, como siempre te digo, confío en ellos y ellos confían en mí. Claro, yo quiero agregar en todo caso ese partido que jugaron con Barcelona, y donde en el arco del frente estuvo Cristian Cárdenas, un buen arquero Olímpico. Del Olímpico, un buen arquero que cualquiera lo quiere tener en su equipo definitivamente. Y aquella vez yo me acuerdo, en la definición por penales, todo el mundo fue a ver a Cárdenas en la definición por penales y terminaron viendo y aplaudiendo a Omar Herrera, claro, que ganó el duelo en todo sentido. Exacto. Omar. Yo creo que ahí ya empezó a ganarse, digamos, el cariño, un poco el respeto que ya había perdido Omar Herrera. Te puedo contar algo de linterna, te voy a contar algo de linterna. ¿Sí? ¿Hay una llamada? Si me permites, Carlos, vamos a permitir la llamada, de repente te quieren saludar por tu cumpleaños. vamos a la llamada, 219-300. Aló, buenas noches. Buenas noches. Cortijo. Adelante. Profe, yo quisiera hacer una consulta, tanto que usted habla, que viene a hacer los partidos, todo. Profe, si usted solo viene los domingos a poner su corbata, eso es todo lo que quisiera decir. Usted viene todos los domingos a poner su corbata y llevarse la plata. Ok, una pregunta. ¿Hoy estamos domingo o estamos jueves? Entonces, si tienes algún argumento, tienes derecho a hablar, no tengo ningún problema contigo. Felicito tu capacidad de poder hablar tras la pantalla, ¿no? O sea, tras el teléfono. Pero si ves bien tu calendario, hoy estamos jueves, pues no estamos domingo. No, uno que hace el trabajo de prensa, en todo caso te vemos jueves, viernes, sábado con el equipo. No hay problema. Tú sabes que los hinchas tienen derecho a hablar, ¿no? Porque tú sabes que hasta el señor que vende verduras sabe de fútbol. Yo creo que cualquiera puede opinar de fútbol, y eso es bueno, me gusta eso. Bueno, si se habla bien o mal es señal que se está avanzando. Por supuesto, ¿no? Y agradezco que al menos Pero bueno, me ibas a contar algo de... Sí, justo te iba a contar de Omar Herrera. Tú sabes que nosotros habíamos planificado que también venga Cárdenas al equipo. Ya había empezado la distrital y tenía que venir estaba Omar Herrera y no teníamos un arquero que podía hacerle competencia, ¿no? Entonces se comenzó a preocupar Omar, porque realmente ese chico tapa bien. Entonces yo hablé con Omar directamente y le dije, ¿sabes qué, Omar? Hasta que tú no cometas un error, Cárdenas va a ser suplente. Y si tú no cometes todo el año ningún error, seguirá siendo el titular. Y ahí está.
Al final Omar sigue siendo el mejor arquero de Ica hasta el momento. Y no sin cometer errores, ¿no? Sin cometer errores. Porque atrás tiene a Manuel Ormeño, Por que supuesto, es un buen por arquero supuesto. también, más joven que él, incluso todo lo demás, pero creo que si algo habría que felicitarte, y has sido certero en ello, es no dejarlo de lado. Porque no ha hecho los deméritos en todo caso para dejarlo de lado, dejarlo en la banca. Exacto. Y por lo que se ha visto, a Omar Herrero en el arco, sencillamente se está ganando el titular. Entonces lo que pasa es que en el equipo hay una competencia sana de que el que mejor está es el que va a jugar. Entonces el que viene, tengo buenos refuerzos, han venido gente del Olímpico, ha venido gente del Barcelona, han venido chicos de Pisco, pero si te das cuenta mi estructura, mi columna vertebral no la cambio así nomás, porque tienen que superar a lo que están jugando. Si yo hubiera sido una persona inadecuadamente plantear un equipo, hubiera cambiado los 11. Entonces hubiera hecho un equipo nuevo y se me hubiera complicado nuevamente. Entonces no, mi equipo es la misma estructura. ¿Por qué? Porque tengo 6 meses acá, viniendo los domingos, como dice nuestro amigo aficionado, pero si vengo solamente los domingos estoy ganando. Entonces si vendría toda la semana y viviera acá, ¿dónde estaría? Entonces te digo una cosa clara, el equipo está compacto y los chicos que han venido a sumar. Los chicos han venido a sumar, han venido a entregarse, y lo importante de esto es que estamos haciendo una estructura para pensar en cosas mayores. Y eso esperamos que no tengamos un traspiés en un momento preciso, pero sí te digo, confiando en lo que tengo con mis jugadores. Si llegamos a la Nacional, recién vamos a comenzar a caminar. Llegando a la Nacional, ahorita lo que viene es de trámite. Llegando a la Nacional, yo pienso que podemos hacer cosas mayores. Que es una posibilidad que no está muy lejos, te diré, Carlos. Ahora, por decirte, por la ruta que va esta zona de acá hacia la etapa nacional de la Copa Perú, sigue siendo Ayacucho. En Ayacucho los equipos actualmente, digamos, no tienen la misma inversión que han tenido años anteriores. Y me parece que el que logre pasar en esta etapa departamental, me parece que ya está colocado en la etapa nacional, ¿no? Y esto sin, obviamente, desmerecer los equipos de estos momentos de Ayacucho, ¿no? Sí. Tenemos que tener mucho cuidado también con lo que nos viene, ¿no? Porque estos rivales, no adelantándome a lo que viene más adelante, pero son equipos de altura, son equipos complicados, equipos que se vienen preparando también de la igual forma, ¿no? Entonces yo pienso de que hay que ser cautos, hay que ser tranquilos, hay que ser. Ok, aquí te estamos escuchando, discúlpame, hemos interrumpido al profesor, si me permite. Sí. Sí, adelante, te escuchamos. Bueno, profesor, antes de todo, felicitarlo, ¿no?, por el cumpleaños venidero el día domingo, y decirle de que toda la hinchada del barrio de Junín, como de la ciudad entera, está agradecida por el trabajo que viene realizando el profesor Cortijo. Ok, el domingo entonces sigue su santo. De todas maneras, cerramos desde la primera cuadra hasta la última de la calle Junín. Ok, muchas gracias por la comunicación, Y decirle también al profesor que no se preocupe, que siempre va a tener personas que están en desacuerdo de repente con el trabajo, pero más que todo estamos agradecidos con su presencia y con el apoyo que está realizando para el equipo, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Bien, si no hubiera polémica, si no hubiera críticas, no fuera fútbol, pues. Sí, no, pero es lindo, esto es lindo, el fútbol es lindo que siempre, el fútbol, la religión y la política, nunca nadie está de acuerdo. Nunca nadie está de acuerdo. Entonces, si no, seríamos todos felices, ¿no? Pero es bonito esto, yo de verdad que agradezco a las personas que llaman, tanto para bien o para mal, sin ningún problema. No sé si lo permite. No se preocupe, yo estoy ya a escucharlos. A la siguiente comunicación. Hay que ser real en las cosas que uno escucha. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Ante todo, felicitar a Carlos Cortijo. Carlos, te habla Gabriel. Yo quiero decirte de que a veces hay gente que no sabe reconocer la gran labor que estás haciendo en el deporte iqueño, y esos detractores que de repente no quieren ver el éxito del Victoria, siempre van a ser detractores y nada más. Adelante, Carlos, tienes el apoyo de toda la hinchada fiel del Victoria. Ok, muchas gracias. Ok, bien, era otra comunicación. Si cuelgas el teléfono, Harry, por favor, de repente tenemos más llamadas al 219-300. Bueno, cierto, me encantaría que alguien ya me pregunte fútbol, que sepa lo mío, ¿no? O sea, lo mío es el fútbol.